Bien, regresamos con Miguel Palomino, director del Instituto Peruano de Economía, con quien vamos a conversar sobre la maldición de los recursos. Miguel, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, es un gusto estar acá como siempre. Bien, el domingo antepasado, el diario El Comercio tuvo un titular que señalaba que el modelo se acababa en 15 años. Sí. Básicamente lo que sostenían era que el modelo primario exportador no daba para más porque no estábamos haciendo las reformas necesarias y por lo tanto el modelo iba a tener se iba a encontrar con básicamente una pared en unos 15 a 18 años, no especificaban muy bien el tiempo. Sí. Mi primera pregunta sería, ¿es efectivamente el modelo primario exportador? Y si es así, la segunda pregunta sería si el modelo necesariamente se tendría que acabar en 15 años. No, por supuesto que no tiene ningún sentido. Más el titular del Comercio era absurdo, ridículo, no sé cuál es el término exacto. Era más producto de alguien que utilizó dos fuentes distintas con una interpretación, digamos, creativa, porque estoy seguro que el titular vendió muy bien y eso es el objetivo, ¿no? En realidad lo que se hacía con ese titular, que se derivaba supuestamente de un libro que presentó la Universidad del Pacífico la semana siguiente a ese titular, que fue editado por Bruno Seminario y Cinta Sanborn, que entiendo vinieron a tu programa justamente hace unos días. En ese libro hay un capítulo que escribió justamente Bruno Seminario, uno de los editores, donde hace unas proyecciones respecto al comportamiento futuro del Perú, de la economía peruana, basado en lo que la historia nos dice sobre el pasado. Y como él mismo dice, en el improbable caso de que la historia se repitiera, uno esperaría que la economía peruana tuviera un ciclo de crecimiento, que en algún momento siempre tiene que haber interrupciones, la economía es cíclica, y preveía, creo, como 14 años de crecimiento de 6%, y luego 3 años de caída de como 1%, que no era ningún colapso de nada, sino los ciclos económicos que hay, y luego que siga creciendo la economía, ¿no? Entonces, en modo alguno estaba esperando ningún colapso de ningún modelo. Era simplemente que él decía, en algún momento tiene que haber algunos años de desaceleración, y haciendo sus estadísticas de que en el pasado, en promedio, la expansión era como 35 años, entonces él calculaba que tocaría más o menos hacia el año 2027, pero era un estimado así estadístico, no era ningún colapso en ningún modelo. Por otro lado, el profesor Jürgen Schul, que escribe otro capítulo del mismo libro, él sí dice que el modelo primario exportador del Perú es malo y que eso no llega a ninguna parte y que la cosa va a ir mal y que por eso es que la cosa va a colapsar en algún momento. Entonces, una combinación creativa del capítulo de Bruno Seminario, que no tiene nada que ver con ese tema, y con el capítulo de Jürgen Schul, donde él dice que la maldición de los recursos naturales, como él la llama, o como digamos mucha gente lo llama, va a llevar a que el modelo peruano un día ya no funcione. Y afirma que el modelo actual está basado en la exportación primaria y que un día eso se va a agotar. Entonces, el titular, como te digo, es una creativa combinación de estas dos ideas. Pareciera que es una conversación de sordos porque casi cada persona que habla de la economía primaria exportadora, cuando se confronta frente a la realidad de la descomposición o composición del PBI, la observación es minería es más o menos 13-14% y por lo tanto no podemos caracterizar a toda la economía basado en este 13%. Y entonces terminan aceptando que es terciaria. ¿Alguna idea de por qué, el sector servicios, de por qué los seguir con el tole-tole ¿no? de la economía primaria exportadora? El sector manufacturero es más grande que el sector minero, por ejemplo, ¿no? Y ahora más van trabajando muy de mano en mano. O sea, buena parte de la producción manufacturera es para atender el sector minero ahora. Y eso va desarrollando la tecnología, va desarrollando capacidad empresarial, va desarrollando capital humano. Es parte del progreso que se logra explotando adecuadamente tus recursos. Pero, digamos, el elemento central dentro de estas discusiones que dicen que el modelo primario exportador, independientemente de que el Perú sea o no primario exportador, ¿no? Dejemos de lado esa discusión media inútil. Además no entiendo qué quiere decir modelo primario exportador, ¿no? Pero, en fin, dejando eso de lado, quienes creen que la economía peruana no puede seguir creciendo más o menos de la manera en que viene creciendo, se basan, algunos por lo menos,
en este tema de la llamada maldición de los recursos naturales, ¿no? Y lo que sostienen es que hay muchos países que, pese a tener una gran abundancia de recursos naturales, acaban no desarrollando adecuadamente. Y eso efectivamente ocurre en algunos casos. Te ¿no? quisiera pedir que describas la enfermedad holandesa o maldición de recursos para que lo entienda Claro, bien nuestro televidente. Correcto. La maldición de los recursos naturales, yo quería empezar por hacer un símil de otro tipo y de ahí pasar a la explicación económica, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de idea está detrás de la maldición de los recursos naturales? Es una idea semejante a la que hay en un dicho muy común que se refiere al futuro de las familias que tienen mucho dinero. Hay un dicho que dice, en las familias con mucho dinero, la primera generación crea la fortuna, la segunda generación la disfruta y la tercera generación la pierde. Ahora, obviamente este dicho no se aplica a todas las familias adineradas. Lo interesante de ese dicho, en realidad, es que pese a que algunas familias logran tener mucho dinero, si no lo usan bien, lo pueden perder. No hay ninguna garantía que hoy día tener muchos recursos vaya a ser, quiere decir que en el futuro vas a estar bien. Que en el fondo se aplica a una familia en cualquier generación. Efectivamente, Primera, en general, quinta, en realidad el veinteava. único dicho acá es, tener recursos no te garantiza nada si no los usas bien. Entonces, por eso es que quería comenzar por esto, ¿no? El tema de la maldición de los recursos naturales se aplica de la misma manera. ¿Por qué se dice que una familia muy rica a la tercera generación lo pierde? La argumentación típica es, ¿sabes qué pasa? Que cuando ya tienen mucho dinero desde que nacen, la tienen muy fácil, entonces ya no tienen que trabajar, ya no se tienen que esforzar, la tienen muy fácil e igualmente fácilmente la pierden. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que si la riqueza genera malos costumbres, malos hábitos, si la riqueza lleva a que tú, por hacerla fácil, ya no desarrolles competitividad, digamos, entonces te va a ir mal. Que no seas diligente con el uso. Correcto. Pero a la misma vez, si la riqueza al contrario lo usas para que los hijos tengan la mejor educación, para que estén expuestos a todo lo que el mundo nos puede dar en términos de información, entonces al contrario, probablemente les va a ir mejor aún. Entonces el punto central vuelve a lo mismo. No se trata de si tienes los recursos o no. Si los tienes y los usas bien, te va a ir bien. Si los tienes y los usas mal, te va a ir mal. Esa es realmente la conclusión. Un ejemplo de un país que haya sufrido la maldición, entre comillas, de los recursos. Claro, la maldición de los recursos naturales se aplica en muchos casos, se usa a veces a alguna de estas economías petroleras, donde hay una gran abundancia de dólares y donde sin embargo el país realmente no progresa mayormente. El caso más claro es la Venezuela de Chávez, claro. ¿no? Los 14 años de Chávez fueron el periodo de mayor bonanza petrolera en toda la historia de Venezuela, que es un país que siempre tuvo mucho petróleo, y lo que le permitió esta bonanza a Chávez es mantenerse en el poder y con cierta popularidad, con políticas populistas, mientras que destruía la economía venezolana y destruía sus instituciones. Hoy día, en el ranking del Foro Económico Mundial de instituciones, Venezuela tiene las peores instituciones de todo el mundo. Es algo como, no me acuerdo decir, creo que es la cuarta o quinta economía más corrupta de todo el mundo. Casi un mérito, si no fuera ¿No? trágico, Venezuela, ¿no? que tiene el doble del Producto Bruto del Perú todavía, pese a lo mal que han ido las cosas, todavía tiene el doble del Producto Bruto del Perú, tiene más pobres que el Perú. O sea, hay más pobreza en Venezuela que en el Perú, pese a los 14 años de Revolución Bolivariana. Y 800.000 millones de dólares Así es, ¿no? de ingresos por petróleo solamente. Por petróleo. ¿no? Entonces, cuando usa uno muy mal los recursos, y en alguna parte la abundancia de petróleo es lo que le permitió a Chávez usarlos mal de alguna manera. Entonces, si los recursos van a financiar una aventura absurda, entonces sí, pues igual, si los recursos de una familia adinerada lo que hacen es fomentar que se vayan pues de viajes y juergas y borracheras y tirarse el dinero en amigos y en parranda, bueno, claro que van a perder el dinero. Así como hemos visto el caso de un país que teniendo recursos no ha logrado desarrollo, un caso de un país que tenga recursos y que haya generado desarrollo, o sea, que haya
digamos, bypaseado la maldición de los recursos. Bueno, es que en realidad más que bypaseado, como que no hay una maldición de los recursos naturales. Claro. Tener recursos naturales es una bendición. O sea, hay una cosa muy clara, estoy seguro que todos los televidentes estarán de acuerdo. Si yo tengo dos países, ¿no?, que son exactamente iguales en todo sentido, pero uno de ellos además tiene muchos recursos naturales, ¿en cuál país prefieren estar? No hay ninguna duda que el que tiene muchos recursos naturales tiene además una gran ventaja. Los recursos naturales son en principio una bendición. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre, y eso digamos se ha visto en la historia, entonces existe este riesgo, este reto, es que imaginémonos un país con instituciones muy débiles, ¿no?, y una gran riqueza natural. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre internamente una gran pugna para ver quién se adueña de esa riqueza. Porque como no hay instituciones que permitan que esta riqueza sea utilizada de buena manera por el país en su conjunto, alguien va a querer posesionarse de ella, tomar el poder como dictador, volverse rey, emperador, dictador bolivariano, lo que quieran, y él hacerse dueño, apropiarse de esta riqueza para su propio fin, él o un grupo, una familia, lo que fuera. Entonces, cuando no hay instituciones y hay mucho dinero por medio, entonces hay cierta posibilidad de que se trate de tomar control de esto. Y el populismo afianza... Un mecanismo para hacerlo con populismo, otra cosa fuera de otra manera, puede ser simplemente una dictadura autoritaria, ¿no? Claro. Nada de populismo, acá a punto de sangre y balas, ¿no? El asunto es que lo que crea el mal uso de los recursos, o genera el mal uso de los recursos, es la debilidad institucional. Entonces, en realidad, el término correcto debiera ser maldición de las malas instituciones. Correcto. Los recursos naturales, la abundancia de recursos naturales es sin ninguna duda una bendición. Lo que hay que hacer es saber usarlo. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con Miguel Palomino. Estamos hablando sobre la maldición de los recursos naturales o tal vez la maldición de las malas instituciones. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, regresamos con Miguel Palomino, director del Instituto Peruano de Economía, con quien estamos hablando sobre los recursos naturales. Miguel, estábamos hablando en la anterior segmento, estábamos hablando sobre los países que habían sufrido o que sufren esta supuesta enfermedad holandesa o maldición de los recursos, y estábamos hablando de ejemplos de países que o con recursos naturales se desarrollan o que sin recursos naturales también se desarrollan, lo que demuestra de alguna manera que los recursos naturales no son una panacea, no son un trampolín necesario al crecimiento. Correcto, los recursos naturales son una ventaja más que un país tiene que hay que utilizar bien. Y hay países que han usado muy bien sus recursos naturales y se han desarrollado muchísimo, en buena parte valiéndose de ellos. Ejemplos, creo que traigo unos cuadros ahí que podrían servir para mostrarnos algunos países que lo han hecho bien y otros que lo han hecho mal, ¿no? Bien. Acá hay una serie de países y lo que yo muestro es qué porcentaje de sus exportaciones son de petróleo o metales, ¿no? Entonces acá tenemos el más grande de todo, Venezuela, donde casi lo único que exporta es petróleo. Bolivia tiene fuerte, Noruega luego viene, donde es principalmente petróleo lo que exporta, Australia, que exporta sobre todo minerales, luego está Perú, Ecuador y Canadá, que exporta muchos minerales y también algo de gas y petróleo, ¿no? Mucho de gas y petróleo en realidad. Entonces, todos estos son países donde los recursos petroleros o mineros son un fuerte componente de sus exportaciones. Pero como podemos ver, acá hay países como Venezuela, Bolivia y Ecuador que han logrado usar esto que no han logrado usar esto positivamente. El caso de Venezuela es el más malo que acabamos de hablar. Y países como Noruega, Australia y Canadá, que sí han sabido utilizar bien sus recursos naturales y son hoy países muy prósperos, líderes en tecnología, elevadísimos niveles de ingreso y de calidad de desarrollo humano en general. Entonces, el reto del Perú es justamente parecerse gradualmente más a estos segundos y no a los primeros, ¿no? Y un poco la pregunta es, ¿cómo se logra eso? ¿En función a qué? El tema más importante que los estudios demuestran afecta si tú usas bien o mal tus recursos naturales y en general si usas bien o mal tus oportunidades de crecimiento, es si tus instituciones son fuertes, si tus instituciones son eficientes o no. Y el cuadro, justamente tenemos un cuadro al respecto de esto, ¿no? Acá podemos ver lo mismo 6 países que hablamos.
Acá hay un ranking mundial de instituciones, de un total de 144 países, como mencioné. Venezuela está en el puesto 144. Tiene las peores instituciones del mundo, según el Foro Económico Mundial. Bolivia está en el puesto 119, Ecuador en el puesto 131. Son países que en general tienen muy malas instituciones. En comparación, en contraste, Australia, Canadá y Noruega tienen instituciones bastante buenas. Están en promedio en el 10% superior de instituciones en el mundo. Si mal no recuerdo, Perú aparece en el puesto 108 más 105 o menos. 105. O sea, Perú tiene una gran debilidad institucional, no tan malo como Bolivia, Ecuador, Venezuela, pero muy malo. Es una de nuestras debilidades más grandes realmente, ¿no? Y justamente el reto del Perú no es que tenga o no tenga recursos naturales, no es que si la minería es buena o es mala. El reto del Perú es que nuestras instituciones nos permitan usar bien todas nuestras oportunidades de crecimiento, incluyendo nuestros recursos naturales y mineros, pero todas nuestras oportunidades de crecimiento. Las instituciones son los mecanismos que tienen las sociedades, las economías, para decidir bien cómo enfrentar nuestros retos. Entonces, si yo tengo buenas instituciones, tomo buenas decisiones. Cuando tengo malas instituciones, probablemente voy a tomar malas decisiones. Lo que hay que hacer es asegurarse que las instituciones mejoren y que las decisiones sean mejor tomadas, ¿no? De esa manera uno alcanza resultados como los que se ven en el siguiente gráfico, que son el contraste perfecto con este primero. Los países de Venezuela, Bolivia y Ecuador, como vemos, tienen un Producto Bruto por habitante muy bajo comparado con lo que tienen Australia, Canadá y Noruega. Noruega tiene unos niveles de Producto Bruto per cápita más altos del mundo porque tiene una gran fortuna petrolera que, a diferencia de algunos países, como por ejemplo Venezuela, la ha usado muy bien. La ha usado con prudencia, ha hecho que no solo permita crecer a Noruega hoy, sino ha asegurado su futuro. Noruega tiene un fondo petrolero de más de 600.000 millones de dólares guardado para las generaciones futuras de noruegos que se utilizan para crear capital humano, crear infraestructura y mejorar las condiciones de Noruega hoy día y del futuro. Una ventaja del gráfico que estamos viendo de ingresos por habitante es en los países que se han desarrollado, Noruega, Canadá y Australia, son tres geografías completamente distintas, o sea, no podemos asumir factores geográficos. No tienen la misma lengua. Bueno, Canadá una parte habla en francés, otra en inglés. Australia fue una colonia inglesa, Canadá es una parte colonia inglesa, otra parte colonia francesa. Entonces tampoco hay orígenes institucionales parecidos. Lo que hay es, me imagino, un desarrollo institucional similar, pero que se ha venido dando probablemente lo que puede ver es que las instituciones son en general buenas. 120 años, tal vez. Sus instituciones son buenas por diferentes motivos. No se llega a buenas instituciones de una sola forma, no hay un solo camino a hacerlo. Pero lo que sí es cierto es que hay que tener buenas instituciones, ¿no? Y tú mencionaste que hay países que logran gran desarrollo sin tener ningún recurso natural, como Singapur, que es el caso más concreto. Es una pequeña islita que no tenía nada y que hace 60 años tenía un ingreso per cápita más bajo que el Perú. En el 65. En el 65 tenía todavía un ingreso per cápita más bajo que el Perú. Correcto. Y van a hacer diversos estudios en el 2030, que ya tampoco está tan lejos, es 17, va a ser el PBI per cápita más alto del mundo y aparentemente de manera sostenida, ¿no? Por las ventajas que están ganando en tecnología. De nuevo, si es el 1, 2 o 3, lo relevante es que les va extraordinariamente bien, pese a ser un país muy pequeño, que no tenía casi recursos naturales, y que tenía un menor nivel de ingreso que el Perú hace solo 50 años. Lo que han aprovechado es tal vez su posición geográfica y un plan de desarrollo, ¿no? Todo país tiene que tener algo a su favor, ¿no? Y ese algo hay que saber utilizarlo. Entonces, los recursos naturales del Perú son una de las cosas que tenemos a nuestro favor. Entonces, esa bendición de los recursos naturales que tenemos hay que saber utilizarlo a nuestro favor. No es eso nomás en lo que se basa nuestro crecimiento, ni nuestro futuro puede depender únicamente de ello. Pero es un elemento a favor que se... Creo que en una oportunidad usé el comentario de decir, mira, el Barcelona es un gran equipo de fútbol, pero Messi ciertamente es un valor muy grande en ese equipo. Si yo quito a Messi, el Barcelona sigue siendo un gran equipo. No es que solo depende de Messi, pero Messi agrega mucho. Entonces, en el Perú estos los recursos naturales sería como tener a Messi en el equipo y dejarlo en la banca.
Correcto. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con Miguel Palomino. Estamos conversando sobre los recursos naturales y vamos a hablar en el siguiente segmento sobre cómo enfrentar los retos para poder aprovechar los recursos de una manera como lo han hecho los países desarrollados. Regresamos. Bien, regresamos con Miguel Palomino, director del Instituto Peruano de Economía. Como todos los jueves estamos conversando con el Instituto el día de hoy sobre los recursos naturales y el desarrollo peruano. Miguel, el titular del comercio que mencionábamos al comienzo del programa sigue siendo válido. Eventualmente el modelo puede tener restricciones, podría tenerlas. ¿Cuáles serían las reformas o cuáles podrían ser esas restricciones y que por lo tanto necesitamos nosotros hacer todavía ajustes? Bueno, el titular del comercio no es válido, el titular del comercio en realidad es absurdo, como te digo, ¿no? Es una tontería increíble que hayan permitido que se publique una cosa así en realidad en el diario. Pero la preocupación que de alguna manera motiva ese ridículo titular sí es válida, ¿no? O es algo que por lo menos debemos de pensar, ¿no? Hay quienes piensan que un país que tiene un porcentaje muy alto de exportaciones mineras o primarias en general, de alguna manera está condenado a no progresar. Lo que dicen más o menos es que las exportaciones mineras no tienen una relación significativa con el resto de la economía. Son una cosa que existe separado, nos dan impuestos, nos dan dólares, pero no afectan al resto de la economía, y cuando se acabe esa mina, si no hemos transformado nuestra economía, estamos fritos. Es un poco la figura, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que dicen, en algún momento la mina se acabará, aunque en el caso peruano eso va a tomar probablemente algunos cientos de años. Pero efectivamente algún día se van a acabar y hay que saber qué hace uno cuando no está ahí. Entonces, lo que hay que hacer es que los recursos que provienen de la minería, de esta abundancia de recursos, hay que utilizarlos para formar capital humano, para hacer infraestructura, capital físico, ¿no? Y para de esa manera ayudar a que el Perú se desarrolle también en otras áreas. Además, la misma minería lo hace directamente, no es que alguien tenga que mandar que se haga nomás, esto ocurre naturalmente. Contrario a lo que afirman y lo que se dice, por ejemplo, en el capítulo de Jürgen Schultz, en este libro del Pacífico que hablamos, que dice que el sector minero importa todo y no tiene ninguna relación, importa la tecnología y todo lo trae, todos son insumos importados. Eso no es verdad. Hoy en día, el 44% de la producción de producción metálica básica del Perú, del sector manufacturero peruano, se destina a la minería. Y estamos genera un desarrollo, ahora. claro, y a raíz de eso comienza a exportar. Finlandia, por ejemplo, desarrolló una industria minera que ahora ya casi no importa, que casi ha desaparecido, pero tiene tecnología minera que exporta a todo el mundo. Canadá, que es un gran país minero, exporta tecnología minera, software minero, servicios de atención al sector minero muy grandes. Entonces, todas estas cosas hay que hacerlas. Si uno hiciera un hueco en el hoyo, viviera esa plata y no hiciera nada más, claro que se perdería. Pero eso no es lo que está ocurriendo y en buena parte el Estado puede ayudar en eso, ¿no? Y el desarrollo de instituciones, como has mencionado durante todo el programa, que es clave y que es una agenda que todavía sigue pendiente. Para que la infraestructura que se construye bien, hay que tener buenas instituciones. Correcto. Para que la educación se desarrolle como se debe, hay que tener buenas instituciones, ¿no? Claro, y canalicen también toda la conflictividad social, Perú, hay diversas razones. En Perú, ¿no?, hay ¿no?, mucho por hacer todavía en términos de usar mejor estos recursos, pero no es cierto que estamos condenados ni estamos en ruta no caminar, ¿no? Muy bien. Miguel, te agradezco muchísimo por la visita, como siempre, aleccionadora. Te agradezco mucho. Bien.